Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Albarrán Barbosa y hoy les enseñaré todo lo que deben de saber respecto al barroco. Comencemos. Y quiero dedicar este video a mi profesora de literatura mexicana, Lady Mary Gutiérrez Vaca, quien me ha impartido la materia durante 2 semestres. El Renacimiento concluyó a mediados del siglo XIV. Posteriormente existieron diversos movimientos artísticos, pero ninguno con la suficiente fuerza como lo sería el barroco en el siglo XVII. Su nacimiento tiene lugar en Roma, Italia. El origen de la palabra barroco proviene de distintas partes, tales como el griego barros, que significa pesadez, para otros el florentino barroquio, que significa engaño, pero para la más sonada proviene del portugués barroco, que significa perla irregular. Pero, ¿qué es el barroco? En palabras simples, un estilo, una etapa, un espíritu que surge en Europa. el barroco sirvió como propaganda para la Iglesia Católica contra el protestantismo de Martín Lutero. Este movimiento provocó una inversión radical en la estética. Las cosas no tienen un orden prefijado e inamovible, sino que tienen el orden que el hombre les da cuando las ve. Aquí el artista no puede representar al mundo tal y como es, sino tal como lo ve. A diferencia, la concepción del arte renacentista es sereno, proporcionado y armónico. Si resultaba complicado entender este arte, el barroco se dificulta aún más. El artista barroco representa sus sentimientos plenos. Esto resultaba a una asimetría con distintos puntos de vista. A continuación daré a conocer las características generales de los distintos campos en que el barroco se desarrolló. Arquitectura barroca. No se busca la forma armónica, sino el movimiento, el desequilibrio, la desproporción y lo desmensurado. Rechaza la simplicidad. Las superficies planas son sustituidas por las líneas curvas o mixtas. Se introduce el ideal del movimiento, además del enfoque de luz que le da este efecto. Se exalta aún más los elementos clásicos de la arquitectura y se enfoca en lo decorativo excesivo. En su forma vemos una profundidad, una sensación de lejanía. Escultura barroca. La vista al movimiento sigue estando en la escultura, de manera excesiva, buscando lo escenográfico y teatral. Representación de figuras y escenas en movimiento donde retrate desequilibrio e inestabilidad. Una torsión en el cuerpo. Destaca también el ropaje flotante y su efecto nunca queda restringido al espacio que ocupa, sino que se extiende a su entorno y es donde adquiere todo significado. Los temas que expresa son mayormente religiosos, vidas de santos, milagros y en algunas veces mitológicos o retratos. Los materiales que son utilizados con regularidad es el mármol y el bronce, y en algunas obras la combinación de ambos. Pintura barroca. Podríamos decir que sus características son una versión ampliada de la escultura y arquitectura, como por ejemplo el movimiento, el desequilibrio, claro-oscuro, arte al servicio de la religión, sensualidad frente a la racionalidad y esquemas complicados. El naturalismo está presente en este arte. Hablando sobre sus géneros, estos pueden ser derivados como Los paisajes, retratando la naturaleza, suelen aparecer hombres, o también como el retrato, basado en el naturalismo, se convierte en un retrato físico y psicológico. además del predominio del color sobre el dibujo. El color es muy variado y este es el que limita al dibujo. Todo lo contrario sucedía en el Renacimiento, donde tenía que predominar el dibujo. La grandiosidad es evidente. Ya no se pintan gigantescos frescos solamente, sino también monumentales cuadros al óleo,
algunos más de 3 metros de anchura. Desde el punto de vista del espacio, se estudia la perspectiva continua. Pero ahora, ¿cómo puedo reconocer una pintura del barroco? Bueno, esto es muy fácil y se debe a su característica más notoria. La luz principal. El estudio de los ambientes a través de la luz será la preocupación fundamental del barroco. El contraste entre luces y sombras. Existe también una asimetría y, como ya lo vimos, una idea de movimiento. Con todo esto ya visto, podemos pasar al siguiente punto de análisis, que es el barroco en Latinoamérica, o también llamado barroco de Indias. A pesar de que no hay muchos estudios científicos respecto a la colonia, se sabe que se arraigó con fuerza y se mantuvo a lo largo del siglo XVIII. El orden colonial fue impuesto desde sus formas sociales, económicas, jurídicas, políticas hasta religiosas. La presencia de España y su carga cultural en ella, el barroco, cubrieron la mayor parte de la existencia colonial. El barroco adopta sus modalidades propias y derivadas de las condiciones del medio, un medio primitivo, híbrido por el choque de razas. La educación fue impartida por la Iglesia, he aquí uno de los pilares más fuertes para la dominación ideológica. Es aquí donde el barroco se presenta como propaganda y la creación artística habría sido manipuladora y estéticamente decadente. La estructura social piramidal y el complementario juego de contradicciones que lleva el barroco están presentes también en una clase alta minoritaria, que vive en una cultura de parasitismo y de ocio y que vive a expensas de explotación de los indígenas para la construcción de capillas, fastuosos y catedrales. A lo largo del siglo XVII proliferan por toda América española. Fueron precisamente los templos, las devociones, las asociaciones, los que dieron pie a la manifestación, a la expresión más plena del espíritu barroco hispanoamericano. Es así como el barroco se empieza a urbanizar y se centra la plenitud monumental de la arquitectura en México. La novohispana Sor Juana Inés de la Cruz o el peruano Juan de Cabides sirven de la métrica barroca en sus últimas décimas. Es preciso señalar que este barroco fue la evolución del barroco de España. Siguiendo con el tema de los autores, podemos destacar a el Inca Galirso de la Vega, Alfonso de Ercilla y Zúñiga, Luis de Tejada, Carlos de Sigüenza y Góngora. En mi humilde conclusión, puedo decir que este estilo de vida fue duramente criticado en múltiples ocasiones, así también como un modo de evangelización a Latinoamérica. Pero a pesar de todo esto, el barroco aportó diversas técnicas que no se habían visto antes. Revolucionó el modo de ver la perspectiva del autor y poder sentir la esencia de este arte de un modo distinto a como el Renacimiento nos lo mostró. Y bueno, esto ha sido todo lo que tienes que saber respecto al barroco. Si me ha faltado comentar algún campo, no olvides mencionármelo aquí abajo, y si tienes alguna idea para un video nuevo, menciónamelo y con gusto lo haré. Hasta la próxima.